Vamos a hacer una oración. Damos gracias por estar Padre, pedimos que llegas a esta reunión. Dios haga gloria para ti. Perdona los pecados, no faltas. Bendice a mis hermanos, y a los compañeros y a los también. Si digo algo mal, Señor, dale el tiempo para ellos entender mi error. Ayúdame, Señor, a decir lo que es tu palabra de verdad. Por eso es lo que le gusta. Amén. Amén. Bueno, vamos a recapitular un poquito la manera de introducción. Estábamos viendo el mensaje del Evangelio. Y como ya sabemos, el mensaje del Evangelio básicamente es buenas noticias, ¿verdad? Eso es lo que significa Evangelio. Buenas nuevas o buenas noticias. Y les había dicho que normalmente cuando hablo del Evangelio empiezo en las predicaciones en el libro de Hebreos capítulo 9, ¿sí? Capítulo 9, versículo 27 y 28. De la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después se mueren. Eso fue el tema que alcanzamos a revisar la vez pasada, la muerte. Si recuerdan que decíamos, ¿por qué muere el ser humano? Cáncer, enfermedades, accidentes, homicidios, ¿verdad? Que alguien nos pueda matar. Pero recordemos que así o de esa manera el morir no fue la forma en cómo fuimos diseñados por Dios. El hombre fue diseñado para no morir, o Dios no deseaba que el hombre muriera. Eso fue en el principio. Cuando Dios crea al hombre, no estaba la muerte, no existía la muerte. Y el pecado, la desobediencia del ser humano, trae la muerte. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. El pecado es la principal y al final de cuentas la causa de muerte del ser humano. ¿Sí? Esta temática puede ir en dos vertientes, ¿verdad? Cuando lo predico, les trato de decir a las personas que van a morir, que es lo que el apóstol Pablo les está recordando aquí. Está establecido a los hombres que mueran una vez. ¿Sabes, hermano? Está establecido a los hombres. Pero lo que el apóstol Pablo, aunque aquí no está ahondando, pero él está hablando a hebreos, y los hebreos deben de conocer Génesis. Y los cristianos también deben de conocer Génesis. Y deben de recordar entonces, ¿por qué morimos? ¿Por qué morimos? Y la causa de la muerte es el pecado. Quiero leer uno de los textos que también leo. No todos los leo en la predicación, obviamente, son demasiados. Luego los textos que agarro para predicar. Pero me gusta, ¿verdad? Algunos. Ahí en el Romanos 1. Me gusta el versículo 28, Romanos 1, 28. Dice Romanos 1, 28. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en sus noticias, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. El declive del hombre, lo que hablamos la vez pasada, es porque el hombre no quiere tener a Dios en sus noticias. ¿Sí? La maldad nuestra es cuando queremos cerrar nuestros ojos y alejar de Dios. Me gusta mucho hacer mención cuando predico en Génesis. Me gusta mucho Génesis, quizá porque es el libro que más he leído. Porque cuando vemos que Dios crea al hombre, Dios y el hombre en el principio tenían comunión. Cuando el hombre no había desobedecido, tenían comunión. Pero cuando el hombre desobedece, y al decir, bueno, quiero ahondar un poco más, tenían
comunión, y cuando el hombre estaba en el jardín, él podía conversar con Dios. Dios descendía y podía entablar una comunicación con el hombre. El hombre no había pecado. Pero la reacción del hombre cuando desobedece, cuando escucha la voz de Dios en el huerto, es esconderse. Esta es la reacción del hombre cuando escucha de Dios, es alejarse, retirarse de Dios. ¿Sí? Dice, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. No es que Dios haya depravado su mente, ellos tenían la mente ya depravada. Lo único que cuando ellos no quieren escuchar de Dios, ok, está bien, ve tras lo que tú eres, ve tras lo que está en ti. Y dice el versículo 29, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32 dice, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consideran los que las hacen. Ellos saben y entienden que el pecado y lo que hacen, lo que la lista que acabo de leer y que el apóstol Pablo da, necios, desviados, desobedientes a sus padres, todo dice, entendiendo el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuál es el juicio de Dios? ¿Verdad? Que la paga del pecado es muerte. Habla de un juicio que Dios ha dado. Pero también nosotros como cristianos entendemos que cuando morimos, o sea, nosotros somos juzgados por nuestro pecado. Decía mi papá, ¿verdad? A veces vemos que los impíos prosperan, que los impíos les va bien, que a los malos parece que todo se les resuelve, parece que no tienen ninguna necesidad. ¿Cómo es posible, verdad? Pero, hermanos, lo que nosotros debemos entender, vamos al libro de Corintios, capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9. También lo predico. Me gustaba predicar mucho. Y saben, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia, lo que vamos a leer. El apóstol, también en Romanos 1 está hablando a la iglesia. Pero la diferencia en Romanos 1 es que, aunque estaba escrita obviamente la carta a la iglesia, estaba haciendo una descripción general del ser humano. Una condición general del ser humano, no propias conductas que había visto en la gente de la iglesia, sino que estaba haciendo una descripción general de cómo se comporta el ser humano. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia en Romanos 1, por lo que voy a leer ahora, que es una descripción de lo que él había visto en esta iglesia, en Corinto, me refiero, obviamente. Dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? 1 Corintios 6:9. ¿Estamos ahí, verdad? ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No es reír, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Este verso me gusta predicarlo porque es claro. Porque la gente en general, si tú le preguntas a alguien, o bueno, ni siquiera le tienes que preguntar, solamente los tienes que observar. Cuando se muere alguien, ellos dicen, ya está mejor, ya pasó la mejor vida. ¿Sí? Todos lo hemos escuchado, ¿verdad? Ya está con Dios. Eso es lo que dicen, pues si está con Dios, Dios está aislado con él. ¿Sí?
Si está con Dios, no va a encontrar a un Dios muy contento para él. Porque dice aquí el apóstol Pablo, no sabéis, no erréis, que los injustos no poseerán el reino de Dios. Me gusta hacer énfasis en estas dos textos, porque queda claro, hermanos, que por nuestro comportamiento ninguno de nosotros podría agradar a Dios. Porque hemos fallado en más de una de estas cosas que dice aquí el apóstol Pablo, muy seguramente. Porque hemos fallado muchas veces. Y si Dios nos juzgara con justicia, conforme a nuestras obras, seríamos condenados. Es la verdad, todos seríamos condenados. Si Dios nos juzga conforme a mi comportamiento, conforme a lo que yo soy, seríamos condenados. Y es la segunda parte, ahora sí empezamos con lo de hoy. No me quería hablar bastante. Donde la segunda parte dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueren una vez. Con esto quiero pensar que ya entendimos que morimos porque somos pecadores y que todos en verdad deberíamos de morir, pero esto nos debería hacer reflexionar que y después el juicio. Mira, los malos saben que viene un juicio. Ahora, si pensamos nosotros en un juicio, hermanos, esto es donde he visto una mayor como hipocresía en general en el ser humano. ¿A qué me refiero? Porque a todos nos agrada la justicia. No sé si te ha pasado cuando ves una película como cuando es una película así como de que llega alguien ahorita me estoy recordando de la película de Lágrimas de Sol, no sé si la han visto, donde un militar tiene que rescatar a una mujer, tiene que rescatar como a una mujer y lleva a muchos esa mujer con ella que son como africanos y que los están buscando para matarlos, ¿verdad? Y luego tú ves que al final, ya saben que llegan los películas, ¿verdad? Que estás en el paro. Y llevan aviones, bombardean a los que los estaban persiguiendo y en fin. Y dices, qué bueno que les hagan, ¿verdad? Es una película, pero en nuestro corazón, ¿qué dice? Pensamos que se hace, ¿verdad? Y en general, nos gusta la justicia cuando no es aplicada en nosotros, ¿verdad? Nos gusta la justicia cuando no es aplicada a nuestro favor. Cuando se la aplica. Sí. Aquel hizo esto. Él le va. Entonces se escucharon los papás. ¿Qué él hizo? Tiene que corregirlo. Él le va. ¿No? Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el juicio de Dios o en el juicio al que van a ir todos los hombres, lo que me gusta hacerle reflexionar a las personas es: piensen en un juez. Piensen en un juez. ¿Qué es lo que hace? Va a dictar una sentencia en función de las pruebas que él tenga de si esa persona rompió o no rompió una ley. Es básicamente lo que va a hacer el juez. Y va a dictar un castigo en función de lo que ha hecho esa persona. Cuando lo vemos, ¿verdad? Nos enojamos hasta nosotros a veces con los jueces de este mundo, ¿no lo hemos visto? Que decimos, ¿cómo es posible que ese juez dejó salir a tal persona si es claro? ¿Verdad? A veces no entendemos que hay un proceso, que hay leyes, que hay lagunas en la ley de los hombres. Y los dejo libres, ¿no? ¿Y qué pensamos? Es un corrupto. ¿Qué pensamos? Es un mal juez. Es un juez que se ha vendido. Es un juez que no está haciendo justicia. ¿Verdad? ¿Cuántas veces lo hemos visto nosotros? A veces quizá hasta en nuestras propias vidas, ¿no? Ahora recuerdo mucho una oración que teníamos en la iglesia y en la familia, por ejemplo, por mi hermana Claudia, que la habían separado de su cargo de maestra.
se prolongó muchos años su juicio. Y nosotros creemos que no hubo justicia. ¿Sí? Pensamos nosotros, no hubo justicia en eso. Ahora, ¿verdad? Yo no sé, puede que algunos de ustedes también hayan tenido algún otro proceso con algún juez y piensas, este juez no ha hecho lo correcto, no ha hecho lo que debería de hacer de acuerdo a la ley. Pero saben, hermanos, me agrada mencionar este tipo de casos, y más en México, porque sabemos que los jueces se corrompen, pero Dios es inmortal. Dios es un Dios santo. Dios es un juez justo. Quiero que vayamos a unos textos, muchos textos. Y lo que el apóstol Pablo quiere hacer es: hey, vas a morir porque eres pecador, y no te das cuenta que vas a ir a juicio con el juez verdadero, el juez de todas las cosas. Vamos a ir al libro de Génesis 18. Génesis 18. Dice así. Casi todos ya sabemos de lo que habla aquí. Vamos a empezar desde el 20, creo. A ver. Dice, la historia comienza en que llega a Abraham 3 personas. ¿Sí? Jehová. Es una teofanía en donde Dios se hace visible o presente a Abraham de una forma de tal manera que Abraham podía percibirlo o verlo con sus ojos. Eso es una teofanía. Dice el 20, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, sabré. O sea, él dice: veré si han persistido o no en el pecado. Dice 22, y apartáronse de allí los 2 varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham aún estaba delante de Jehová. Eran 3 en un inicio, uno se queda con Abraham, que dice que es Jehová, y 2 que suponemos que son los ángeles que se encuentran con Lot en Sodoma y en Gomorra. O eso es lo que podemos inferir. Dice ahí 23, y acercóse a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quiero que analicemos esa pregunta, ¿no? ¿Destruirás tú también al justo con el impío? Vean cuál es el pensamiento de Abraham. Que hay algo. Quizá porque él conocía a Lot, ¿verdad? Y él estaba pensando que Lot no se había mezclado de alguna manera con esas personas. Ciertamente Lot comete errores, pero también, si hacemos una correcta análisis de todo lo que habla la palabra de Dios de Lot, sabemos, y la Biblia así lo dice, en 1 de Pedro, el justo Lot. O sea, de alguna manera, Lot permanecía fiel a lo que era la enseñanza de Dios. Y dice aquí, Abraham, ¿verdad? ¿Destruirás también al justo con el impío? Hermanos, la primera respuesta rápida es, como dice el apóstol Pablo: no hay justo ni aún. Eso es lo que Dios le pudo haber respondido a Abraham. No hay justo ni aún. Todos se apartan, dice el apóstol Pablo. Todos, ¿verdad? No hay una sola persona.
Dice ahí, en el versículo 24, ¿qué hay? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el acertar, que hagas morir al justo con el impío, y que el justo tratado como el impío. Nunca hagas. Y el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Simplemente Dios va con él, ¿verdad? Dice Dios lo que decimos, no hay justicia. Versículo 26. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor. Si encontrare 50 justos en esta ciudad, perdonaré a todos por amor de ellos. No sé qué tan grande era Sodoma, no sé cuántas personas había en Sodoma y en Gomorra, pero saben, hermanos, lo que sabemos es que no había 50 justos. Y si vamos leyendo, creo que se queda en sí. No 40, 10, 32. 10, sí. Abraham va bajando, ok, Señor, no me des 50, dame 10, dame perdón, 30, dame 20, dame 10 justos. Hermano, la respuesta es: no hay justos ni en la tierra. Y si Dios actúa con justicia, ¿qué es lo que nos espera? Pues lo que le espera, lo que sucedió con su destrucción. Y aquí lo que vemos es, hermanos, una pequeña reflexión. ¿Dios está actuando injustamente? No, Él está diciendo claramente que está haciendo justicia, o está impartiendo justicia, porque esas personas han pecado. A lo que voy es que el hombre es responsable de sus actos y dará cuenta delante de Dios de cada una de las cosas que ha hecho. Pero ellos, de alguna manera, les han insertado o nos han insertado la sociedad, las creencias, el mundo, que Dios es solamente amor y que Él no condenará a ninguno, de tal manera que vemos que muere cualquier persona y ¿qué es lo que dice? Ya pasó a mejor. Porque creemos que el simple hecho de morir nos va a llevar con Dios y Dios nos va a arropar y nos va a abrazar y decir, adelante. Pero esto sabemos que no es así. Hay un texto más que me gusta mencionar, que es en el libro de Mateo, capítulo 25, para desmentir precisamente este texto. Algo que las personas no creen que puede salir de la boca de Dios. Dice el versículo 41. Entonces dirá a los que estarán a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Sabes? La mayoría, aquí está hablando del juicio final, precisamente. Dice ahí que el Señor reunirá a todos y hará juicio. Y a los que pone a su izquierda les dice lo que acabamos de leer en el versículo 41. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo. ¿Sabes? Escuchar estas palabras de la boca del Rey de Reyes es algo que las personas normalmente no piensan. Normalmente piensan que un encuentro con Dios después de haber vivido una vida como ellos han querido, Dios de todos modos nos va a recibir. Ah, sí, claro que sí, venga, pase. Y no es lo que vemos en la Biblia. No es lo que vemos que está escrito en la Biblia. Me gustaría que recordaran, hermanos, cómo es un encuentro
encuentro con Dios. Me gusta mucho, no lo vamos a ver, pero yo creo que ustedes lo recuerdan. El libro de Isaías, capítulo 6, narra una historia que en lo particular me gusta mucho. Es cuando elevan el atributo de Dios, de la santidad, o de ser santo, a un tercer nivel. No dice que Dios es santo, él dice es santo, santo, santo. ¿Sí? Pero si nosotros buscamos en la época de Isaías a algún hombre que pudiera presentarse delante de Dios, si nosotros buscamos en el tiempo de Isaías a una persona que pudiera estar presente delante de Dios y estuviera firme, creo que todos dijeron: Isaías, lánzate tú eres el profeta, ve tú, ¿verdad? Nosotros podemos ver, lo dejo de tarea, vean ustedes en su casa Isaías capítulo 6, ¿cuál fue el terror que vive Isaías cuando está frente a la santidad de Dios? Y no solamente Isaías, Pedro, cuando entiende quién es Jesucristo, cuando Jesucristo calla al mar de Galilea, lo enmudece, y ellos dicen: ¿quién es este hombre? Lo seguían y dicen: ¿quién es este que aún a la mar de los vientos reprende? ¿Saben qué hizo Pedro, verdad? Si recuerdan lo que hizo Pedro cuando él entiende que quien está delante de él es el mismo que vio Isaías en la visión beatífica en el capítulo 6. Si entendemos lo que hizo Isaías, ¿verdad? Él dijo que voy a morir. Fue lo que pensó Isaías: voy a morir. ¿Y saben lo que hizo Pedro, verdad? Le dijo al Señor Jesucristo: no te acerques, Señor. ¿Y saben por qué? Porque soy pecador. Ellos sabían que el juicio de Dios contra el pecado es muerte. Y Jesucristo estaba frente a ellos y se les había revelado que Él es el Dios eterno hecho carne, y Pedro le dice: no te acerques, Señor. Esto me gusta predicarlo, lo prediqué a unos jóvenes alguna vez, porque cuando lo escuché de un sermón de R.C. Sproul, donde dice: ¿qué harían si Jesucristo se presentara hoy aquí? Y muchos dicen: ¿sabes qué? Pues yo iría, lo abrazaría, daría un beso. Pero dice R.C., lo que hizo Pedro cuando tuvo y entendió quién era Jesucristo, el que tenía enfrente, que es el Dios eterno, el creador, el Dios 3 veces santo, lo que hizo fue retroceder y decir: Señor, no te acerques. Él está haciendo esa reflexión. ¿Por qué? Porque soy pecador. Hermanos, trato de hacer entender que si nosotros nos presentamos delante de Dios pecadores, seremos condenados. Y eso es lo que trato de mostrarle al mundo. Estás condenado. Estás condenado. Cada persona que nace bajo condenación, porque todos somos pecadores. Y si Dios nos llama y nos hace un juicio justo, todos seríamos condenados. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, que es nuestro texto base. Pero vamos a empezar por el versículo 1. Obviamente no leo todos los textos, ¿verdad?, de juicio en el libro de Apocalipsis. También ustedes pueden ver donde dice que los libros fueron abiertos y el libro de la vida fue abierto y que fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado en el lago de fuego. ¿Verdad? O sea, no estoy leyendo todos los textos, pero quiero hacerles entender que si ustedes y yo y cada persona en el mundo es juzgado conforme a su comportamiento por un juez justo, será condenado, seremos condenados. Eso es lo que yo trato de transmitir a las personas cuando tengo. Y esto es el Evangelio.
Porque no se puede tener una buena noticia, ¿verdad?, sin saber que estamos en una condición tan mala. Mira, ve al hombre, ve a las personas, viven, se casan, se leía ese momento de Noé, ¿verdad?, donde se decía que se casaban, que se daban el casamiento, que hacían fiestas. Ellos no se dan cuenta del peligro que está sobre ellos. No se dan cuenta que la muerte hoy puede visitarles y pueden enfrentar a un juez justo. Todos queremos un juez justo cuando nos hacen injusticia, pero el apóstol Pablo le está diciendo: tú eres injusto y vas a juicio. ¿Qué necesitaría yo? ¿O qué podría hacer yo para, siendo injusto, poder librar un juicio de un Dios santo? Es un dilema, es algo que yo no puedo hacer nada. No podemos hacer nada, hermanos, no podemos hacer nada. ¿Cómo yo puedo cambiar mi condición de pecado? No la puedo cambiar, soy pecador. ¿Acaso yo puedo quitar alguno de mis pecados? No lo puedo hacer. El profeta Jeremías dice: aunque me lave con lejías y amontone jabones sobre mí, mi pecado está sellado delante de mí. No puedo borrar ni uno solo de mis pecados. Y es lo que trato de hacer: despojar a las personas de esperanza en sí mismos. Tú no puedes hacer nada, yo no puedo hacer nada. Y aparte, seguimos persistiendo en pecado. Dice aquí, y es cuando hablamos del Evangelio, versículo 28. Así también Cristo, así también Cristo fue ofrecido una vez, ¿para qué? Para agotar los pecados del mundo. Esta es la buena noticia que predicamos en los parques. Amén. Y que les predico hoy aquí, por ser alguien que no ha confiado en Cristo. Hermanos, a ustedes creo que les puedo decir y entienden lo que significa ser el Cristo, el Mesías, el elegido, el ungido, el Rey de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de señores, ¿sí? El sumo sacerdote o sacerdote eterno, el sumo pontífice. ¿Es de quién está hablando? ¿De quién? De Jesús, nuestro Señor. Así también Cristo. Recuerden que Cristo no es un nombre. Cristo no es un nombre. ¿Cristo qué es? Es un título. ¿A qué se refiere con un título? Bueno, Carlos es ingeniero. Tiene un título. Bueno, aquí tenemos muchos ingenieros. Lisi, Alejandro también, Pero aunque, bueno, me refiero a tener un título ahí escrito, pero por ejemplo, mi papá, pastor, electricista, ¿no? Pero no tiene título. Ya sabía que va a salir mi papá con eso. Ya sabía que va a salir mi papá con eso. Ya sabía que nada. ¿También es plomero? No, porque estás hablando de ti. Tiene título de primaria, pues. Sí, no para eso, sí. Ellos sí tienen su título. Pero tienen sus actividades. A lo que voy es, lo que quiero que entiendan en este momento, lo que mencioné, es que Cristo no es un nombre, aunque muchas veces ahora no usa un nombre, pero Cristo es un título. ¿Sí? Jesús, el Cristo. Jesús, el ungido. La palabra Cristo significa ungido. ¿De acuerdo? Y si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, ¿a quiénes se ungían? Yo había dado un estudio de esto. Se ungían a los reyes. Se le tomaba un cuerno el sacerdote y lo rociaba sobre la cabeza
tomaba un cuerno con aceite, y lo rociaba en la cabeza de a quien se le iba a otorgar un título. Lo hizo Samuel con Saúl. Pero no solamente se ungía a los sacerdotes. El Salmo dice, ¿verdad?, que cuán buenos están los hermanos, igualmente en uno es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. ¿De quién? De Aarón. ¿Y qué era Aarón? Un sacerdote. Era de hecho el sumo sacerdote. Entonces, no solamente se ungían reyes, se ungían sacerdotes. Quiere decir, ¿verdad?, que Jesucristo, el sumo sacerdote, el rey, por eso le di todos esos títulos que le di, el Señor, el Dios eterno. Jesucristo, dice aquí algo muy importante, fue ofrecido una ofrenda, se hizo un sacrificio. Jesucristo, el Dios eterno, se hizo a sí mismo una ofrenda. Y hermanos, vamos a... Me gusta un texto, ese casi no lo predico, porque aquí me enfoco más ya en que la gente conoce de oídas a Jesús, nuestro Señor. La gente conoce de oídas lo que ha hecho Jesús, nuestro Señor. ¿Y por qué lo digo así? Porque ellos no entienden. Si le preguntas, ok, si tú mueres hoy, ¿qué va a pasar contigo? No, pues a donde Dios quiera mandarme. Mira, Dios me va a juzgar. Fíjense, saben que Dios los va a juzgar. Y de alguna manera no temen al juicio de Dios. No es que Él me va a juzgar. Hasta me dice, como si yo lo estuviera juzgando, tú no me juzgues. Dios me va a juzgar. Si yo te juzgara, ¿qué? Te debe de importar que Dios te va a juzgar, porque el juicio de Dios es justo. Lo que me interesa mostrarles aquí, ¿verdad? Dice, el cual fue ofrecido una vez para quitar los pecados. Esto es lo que hizo Cristo. Y está sintetizado de una manera inmensa, ¿verdad? Inmensa. Está sintetizado, pero dice, Cristo fue ofrecido una vez para abonar. No hay más pecado, hermana. Si usted cree en Cristo, ya no hay pecado. Amén. Nos podemos presentar justos delante de Dios. Amén. Justificados delante de Dios. Hermano, si usted ha creído en Cristo, se puede presentar justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo agotó mi pecado. Gracias, Cristo. Amén. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra confianza. Eso es lo que nosotros predicamos. Eso es lo que nosotros enseñamos. Eso es la buena noticia. Que yo, siendo nacido pecador, viviendo toda mi vida en pecado, siendo transgresor, inventor de males, como lo decía Pablo, ¿verdad? Desobediente a los padres, fornicarios, idólatras, afeminados, hechiceros, todos los pecados que podamos tener, Cristo fue ofrecido para nosotros. Gracias. Cristo ha muerto. Si dije muerto, no sé si dije murió, pero dije muerto. Cristo murió o fue muerto por nuestros pecados. Y quisiera ahondar, ¿sí? Quiero ahondar, porque esto yo lo sintetizo a 10, 15 minutos en el parque, pero aquí quisiera hacerlo más extenso, más grande, porque no es algo simple lo que ocurre, no solamente en la cruz del Calvario, no. Desde que Cristo fue engendrado en la Virgen, fue presente. Desde que Cristo fue engendrado, cuando nace, a partir de que nace, es templado. ¿Sí? No crean que la tentación que nos muestran Mateo y Lucas 4 es la única tentación del Señor. No.
Ciertamente fue la tentación quizá en la mayor debilidad corporal que él tuvo, porque había sido él con un ayuno de 40 días y 40 noches. Y llega el enemigo, no en el Edén como nuestro padre que falló en un terreno perfecto, lleno de todo, no como nuestros padres primeros, Adán y Eva, fallaron en un paraíso. No, nuestro Señor no fue tentado en un paraíso, fue tentado en un lugar desolado, solo, sin nadie, hostil. Eso es lo que nos trata de decir. No fue puesto en una tentación como nuestro Padre, que teniéndolo todo, falló. No, nuestro Señor Jesucristo, estando en la mayor debilidad, venció. ¿Sí? Sí, y dice ahí, ¿verdad? A lo que iba es, el Señor no fue tentado solamente esa vez, no. Él dice, fue el enemigo por mi tiempo. ¿Sí? Y se fue el enemigo por mi tiempo. Nuestro Señor Jesucristo padeció toda su vida persecución, hambre, desnudez. ¿Sí recuerdan cuando le dicen, Señor, voy a seguirte? Y él les dice, ¿verdad? Que él no tiene dónde reclinar su cabeza. Nuestro Señor era pobre. Nuestro Señor no tenía en dónde reclinar su cabeza. No tenía un colchoncito, no tenía soñares, esas almohadas. No. No tenía un lugar en donde vivir. Y saben, me gusta tanto, me conmueve mi corazón cuando leo los evangelios, que aún en esta pobreza el Señor se compadecía de Jesús. ¿Sí recuerdan cómo ve a todos los 5,000 con sus familias que le seguían? Y se conmueve el corazón. ¿Cómo los vamos a mandar a sus casas sin comer? ¿Cómo los vamos a mandar a sus casas sin alimento? ¿De dónde vamos a sacar tanto, Señor? Le hizo un poco, ¿verdad? Creo que fue Felipe. ¿De dónde vamos a sacar tanto? 12 cestas no serían suficientes para alimentar a toda esta multitud. El Señor se nos da esto, ¿verdad? Estas personas y los santos. Hermanos, quiero ahondar en esto, ya se acabó el tiempo, pero casi es la culminación de este mensaje, daré un mensaje más, pero obviamente lo vamos a centrar en la última parte del libro de Hebreos 28, donde dice, Cristo fue ofrecido para matar los pecadores. Antes de irme, estaba leyendo un texto, un estudio de John MacArthur en la mañana, y él estaba leyendo en el libro de Juan. Está describiendo Juan 3, pero menciona un texto de Juan 2 que quiero que vean, porque hoy hablamos del juicio. Juan capítulo 2, dice 23, para terminar el día de hoy, que hablamos del juicio. Y está hablando en Jerusalén, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a Dios. Y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había. ¿Sabes, hermano? Esto es lo más terrible que puede haber. A mí me parece a mí, Mateo 25, lo que leí, Mateo 25, donde Jesucristo les dice, malditos al fuego eterno preparado para el día de los ángeles, es uno de los textos más terribles. Y ese es el texto más terrible al que se van a enfrentar muchas personas. Y muchos que se dijeron cristianos lo van a enfrentar, porque dice, Señor, Señor. Y ellos están haciendo como algo muy cercano. Estar en la iglesia no nos justifica, hermano. Nos justifica Cristo. Pero fíjate este texto.
Hermano, este texto es un texto que me llega. ¿Por qué? Porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. No podemos ocultar. Y me gusta mencionar en la predicación porque podemos ocultar pecados a los demás. Podemos ocultar maldad. Podemos fingir. Podemos entre nosotros tener una actitud. Podemos entre nosotros decir una cosa. Pero a Cristo no lo podemos decir. Él conoce, dice aquí, porque Él conocía a todos. Eso es algo terrible, ¿verdad? Alguien que conoce tus entrañas, lo que no conoce nadie. Él conoce lo más terrible y corrupto de tu corazón. Lo más terrible y corrupto de tu vida. Lo que nadie le has contado, lo que has visto, lo que has dicho, lo que has pensado que es corrupto, Él conoce. Dice aquí, Él no se fiaba de ellos porque Él conoce lo que han hecho. Esto es algo que nos debe de poner a reflexionar, hermanos. ¿Sí? Podemos dar una apariencia externa frente a nosotros, pero a Dios no le podemos ver. Frente a su juicio estaremos respondiendo. Y hay de nosotros si llegamos sin nuestro Cristo. Porque Él es el único en que podemos tener perdón de toda la maldad que toda la gente puede ver que somos, pero aún la que está oculta y que ocultamos nosotros mismos. Analicemos este texto que leí al último. El mismo Jesús no confiaba a sí mismo de ellos porque Él conocía. Si hay alguna persona que puede decir, yo me puedo presentar delante de Dios. Ayer me gritó una persona, ¿qué estaba preguntando? Estaba diciendo, ¿quién no ha pecado? Y él dice, yo no he pecado. Le digo, acabas de mentir, así que has pecado. ¿Verdad? Se acaba de mentir, es la verdad, es un mentiroso. Hermanos, tratamos de engañarnos a veces hasta nosotros. Pero Dios nos ve completamente, tal cual somos. Un récord desde que naces. Nada está oculto, creo que también se dijo, ¿no? Nada está oculto a sus ojos. Nada está oculto a sus ojos. Esto es algo que es, hermano, que a veces se nos va de la mente y podemos vivir a veces vidas que no son agradables a Dios, pero nos olvidamos que Él está en todo lugar, que Él nos ve, que Él conoce todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todas las cosas. Solamente se me ocurre decir a Cristo, porque aún siendo tan malo, decidiste perdonar mis pecados. Así es. Vamos a hablar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, el día de hoy, porque nos has librado de la ira de Dios, nos has librado del juicio de Dios. Te damos gracias, Dios, porque ofreciste a tu Hijo para rescatarnos. Gracias, Señor, porque nos permites entender que nos has librado de tu propia pecado. Sé que al mundo a veces les parece algo torpe o incomprensible o no razonable. Pero ¿quién podría librarme de la propia ira tuya, Señor? Nadie tiene el poder para librarme de ti, solamente tu gracia y misericordia. Confiamos en esto. Confiamos que si vamos a juicio contigo, Señor, no estaremos solos. Tendremos a Cristo. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien nos apelamos y en quien confiamos para que Él purifique todas nuestras iniquidades. Te damos gracias, Cristo, porque fuiste inmolado, porque te ofreciste por un pecador, como yo, por pecadores como mis hermanos, que te rendiste a la muerte y triunfaste sobre ella para rescatarnos. Gloria a Cristo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias.